Seguimos estudiando la palabra de Dios y seguimos en el Evangelio según San Marcos porque ahí recordamos lo que pasó la semana anterior en este ofrecimiento de lo que esta mujer hizo a Jesús. En una ocasión que no era particularmente novedosa porque Jesús muchas veces estuvo cenando con personas, cenando, yendo a sus casas, hasta en fiestas de matrimonios. Es decir, los momentos y los instantes en los que Jesús compartía con la gente fueron variados. Y lo que encontramos aquí entonces es a una mujer de la cual todavía seguimos hablando porque Jesús mismo lo dijo, que siempre se hablaría de ella, de lo que ella hizo. Porque en ese ofrecimiento del perfume, en ese derramamiento de un perfume muy costoso, nos dio a nosotros una guía, una instrucción de cómo podemos derramar nuestra vida delante de Dios, aquello que es lo más preciado, nuestro corazón, y entregarlo en adoración a Él. Por eso, esta mujer es un ejemplo de adoración. Es un ejemplo de lo que significa para nosotros levantar manos al Señor, levantar manos santas, sin iras, sin contienda, levantar nuestro corazón al Señor, expresar a Él en adoración todo lo que hay allí. Es un ejemplo de adoración porque también otorgó y entregó lo mejor que tenía. Y no se quedó con nada, porque cuando veíamos que quebró el vaso de alabastro, es porque quería derramar todo su contenido, exactamente todo lo que era tal vez muy precioso para ella, porque el costo era altísimo. Y enmarcado en este contexto de lo que hizo esta mujer, encontramos nosotros también una de las razones por las cuales podemos llegar a dilucidar qué pasó en el corazón de Judas para que llegara a entregar a su maestro. Hoy el tema es un beso, y no porque sea lo más importante o lo más destacable, sino porque en contraste con los besos que esta mujer le daba a los pies de Jesús cuando derramó ese perfume, cuando vino y limpió sus pies, enjugó sus pies con su cabello, cuando ella mostraba todo lo contrario de lo que después fue ese beso que todavía hoy es famoso y que a veces se utiliza para hablar de la traición, ¿no? De cuando dice, este me dio un beso, el beso de Judas. Una traición que todavía hoy también sigue mencionándose y que trae enseñanza para nosotros. Así que la invitación es a leer la palabra allá en el Evangelio según San Marcos. Estamos en el capítulo 14. El tiempo apenas nos va a dar para terminar este año de analizar los pasajes que nos restan para concluir con el estudio del Evangelio según San Marcos, y ya el próximo año el Señor nos guiará para encontrar también una forma de estudio que nos permita tener secuencialmente el análisis de la Escritura como parte también del estudio personal, que las personas, las familias se puedan congregar y seguir leyendo el mensaje en la semana, de manera que el domingo ya es un tema que se ha leído, que se ha reflexionado, que algunas veces se ha investigado para poder absorber y poder sacar lo mejor de ese texto bíblico y ponerlo en práctica, que es finalmente la razón de nuestro estudio, ponerlo en práctica. Así que vamos entonces al capítulo 14 y leeremos del versículo 10 al 25. Dice la palabra del Señor. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua.
seguidle. Y donde entrare, decida el señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre, del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra, por este texto bíblico que acabamos de leer, porque aquí tú tienes todavía enseñanza para nosotros, porque aquí podemos aprender y porque es necesario que pongamos en práctica, que entendamos claramente el mensaje que hay en esta experiencia de vida de un hombre como Judas, que hasta hoy ha sido ejemplo para muchos de lo que no se debe hacer y ha marcado tan de forma trascendente a la historia de la humanidad que todavía hoy yo por lo menos no he conocido a alguien que se llame Judas. Asimismo entendemos, Señor, que tú tienes planes y propósitos con tu palabra para cada uno de nosotros y pedimos que tu Espíritu Santo tome control de nuestra mente, de nuestro corazón, para que podamos escuchar y atender al mensaje que transmites a través de lo que escribió Marcos. En tus manos entregamos este tiempo de reflexión y te damos gracias, Señor, porque sabemos que es posible estudiar tu palabra por la iluminación que trae tu Espíritu a nuestras vidas. Y por eso quedamos en ti, en tus manos, pidiendo tu guía y dirección en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, este pasaje está enmarcado en la última cena y realmente todo lo que sucede está alrededor de la última cena. No esa última cena que a veces nosotros evidenciamos como difícil de que se haya realizado, ¿cierto? En lo que expresaba Leonardo da Vinci en su famoso cuadro de la última cena, donde claro, sí, ahí hay una ejemplificación de lo que puede ser el ponerse cada uno de ellos a preguntarse: ¿seré yo? O que más bien algunos de ellos dijeran: ¿será este? ¿Cierto? El escritor nos relata que ellos mismos se compungieron, como que sintieron el peso de las palabras de Jesús y cada uno empezó a pensar: bueno, ¿será que soy yo? O más bien algunos también en ese momento pudieron pensar: ¿será que es aquel? ¿Será que es este cobrador de impuestos que era prácticamente un empleado de los romanos? Entonces, ¿a quién le interesaba más que no apareciera otro rey, otro alborotador que al mismo imperio romano? Entonces, ¿será Mateo? ¿O será Simón el cananista? ¿O será Pedro con su ímpetu? No sabemos realmente qué pensaron completamente ellos, pero sí debemos estar atentos a que en el momento en el que Jesús les está dando esta instrucción, ya se nos habla que Judas
se había ofrecido. No es solamente un resultado de lo que pasó en la Santa Cena, sino que más bien lo que nosotros entendemos es que Judas se ofreció y fue y les dijo a estos líderes de los judíos que les iba a entregar a este Jesús. Judas Iscariote, uno de las 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo, nos dice el versículo 10. Y ellos al oírlo se alegraron porque, como entendemos, había pasado antes, ya estaban buscando ocasión para matarle. Capítulo 14, versículo 1. Cuando llegaban la fiesta de los panes sin levadura, buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle con engaño y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Ya las confrontaciones eran cada vez mayores, no solamente porque había sacado a los vendedores de allá del templo, que seguramente tenían convenio con los principales sacerdotes para poder ejercer ese negocio. Ya la confrontación no solamente de haberles Jesús dicho serpientes, haberles llamado hipócritas, haberles hablado tan directamente a ellos, estaba llegando a un nivel que estos hombres estaban buscando prenderle, buscando matarle. Y entonces Judas, tal vez nosotros podemos ver una explicación después de lo que sucedió con el derramamiento del perfume, de lo que sucedió con el precio del perfume y cómo se encontró aquí tal vez una de las razones que llevaron a Judas a pensar: no me está dando oportunidades a mí de quedarme con dinero. Porque recuerden que Judas era el que manejaba la bolsa. El relato, según Marcos, muestra que hubo rabia en el ambiente porque se desperdició este perfume tan costoso. Pero no nos da luces directamente si fue solamente los que estaban alrededor, esos fariseos que estaban ahí mirando, observando lo que hacía Jesús, sino que nos puede dar mucho entendimiento, pasajes complementarios de que Judas fue uno de esos que se molestó porque el perfume había sido derramado sobre Jesús y en vez de ello no fue recibido como parte de las donaciones que él canalizaba y que había podido venderlo y haber sacado un gran precio. Recuerden que Judas era el tesorero de los 12, y que al manejar el dinero de ellos, ese perfume siendo vendido también habría sido administrado por él, pero que no era la mejor administración en ese momento. Nos dice la palabra en Juan 12, versículos 4 al 6, Juan 12, versículos 4 al 6, que cuando derramaron ese perfume, porque esta es la narración, ¿cierto?, en términos de Juan, uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, dijo: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y dice el versículo 6: pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces aquí encontramos una explicación. Judas era parte de esos 12, pero además tenía el encargo de la bolsa, de administrar, era el tesorero. Y cuando ese perfume se derramó, entonces dijo: esto habría sido un dinero perfecto para que yo pudiera disponer de él. Pero tal vez no fue la única razón, porque resulta que a veces nosotros pasamos por alto ciertos detalles en los que solamente cuando uno se dedica a leer y volver a leer
y dividir el pasaje no solamente por versículos, sino por escenas, por momentos. Y cuando a veces nos preocupamos por mirar los personajes y mirar cada uno de esos personajes que hace, pues me percataba yo en este estudio que en el versículo 13 que nosotros leímos, cuando se habla de la cena y de la preparación de la cena, son estos discípulos los que le preguntan: ¿dónde quieres que preparemos nosotros, comamos la Pascua? Jesús les dice: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decida el señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Esto parece ser como un evento de esos milagrosos de Jesús, que ya tenía todo previsto, que tiene los ojos, ¿cierto?, en el futuro, en el presente, en el pasado. Pero recuerden que Jesús está aquí en la tierra como uno de nosotros, como dice el apóstol Pablo, sometido también a nuestras propias debilidades. No podía ser omnipresente, él no podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Esas son características de Dios Padre a través del Espíritu Santo, pero Jesús está ahí. Y lo que podemos notar es que Jesús ya había organizado esta cena. Ya sabía en dónde se iba a llevar a cabo. Él ya había organizado ese lugar alto, ese aposento especial. Era un sitio amplio, un sitio grande para que pudieran estar más cómodos. Recuerden que estamos hablando de un momento histórico donde las construcciones eran muy costosas. Hacer una casa grande era algo que necesitaba muchísimo dinero, así que era una persona con la cual seguramente ya Jesús había entrado en un diálogo y se había dado la oportunidad de preparar esa Santa Cena, esa última cena, esa Pascua. El encargado de hacer todas estas negociaciones era Judas. El encargado de hacer las transacciones, de comprar, de vender tal vez algunas cosas que llegaban como donación, era Judas. Y el negocito de la cena de la Pascua se le dañó también a Judas, porque Jesús ya tenía todo preparado. Judas, el encargado de la bolsa, era el que tendría que hacer los pagos, y seguramente en otras ocasiones había inflado los números, o no sé de qué forma. Juan dice que lo pillaron en el robo porque era ladrón, dice Judas, y había robado y se había tomado de lo que no era propio. Era para todos, no era solo para él. Entonces ahí, en este detalle de lo que pasó en esta última cena, también podemos llegar nosotros a entender cómo Judas está en un proceso en el que ya no tiene este dinero del perfume para poder de ahí sustraer, ya no tiene la excusa de pagar la cena para poder de ahí entonces inflar los números o pagar sin boleta, como se dice, ¿cierto?, comúnmente, sin factura, para que pudiera evadir ahí un impuesto y pudiera entonces quedar con dinero más para él. Hay una cantidad de posibles explicaciones de por qué Judas hizo esto, pero entendemos que la posición que él tenía era bastante riesgosa. El manejar el dinero lo llevaba a tener una debilidad extra, un riesgo extra de caer en la tentación de tomar de lo que no era de él. Y en efecto lo hizo. No es fácil entonces manejar el dinero, manejar la bolsa, y nos dimos cuenta en la experiencia de Judas que él claudicó, porque tener ese dinero ahí o tener esas posesiones a disposición de él lo llevaron rápidamente a una caída. Hay tesoreros famosos, y les voy a mostrar la imagen de uno que seguramente para muchos es reconocible en el contexto chileno. ¿Lo recuerdan? Claro, Mario.
en los 33. Recuerden que parte de la experiencia de ellos fue que cuando quedaron allá atrapados, empezaron a ver como las pocas posibilidades que tenían, el poco alimento que tenían, como la subsistencia que les podría dar. Y se nos dice que en la experiencia de algunos de ellos rápidamente llegaron hasta donde estaban los alimentos y consumieron con gran hambre parte de esa provisión, hasta que por fin llegaron a darse cuenta los demás y la tomaron, las resguardaron. Y entonces este hombre se nos dice que tomó una posición de administrador de esa provisión, que el atún, por ejemplo, lo entregaba en porciones de cucharadas con una galletita nomás, y a ese atún le echaban agua además como para convertirlo como en una sopa, y era de una vez al día. Era la provisión de alimento que ellos tenían que consumirse en el día. Así que este hombre, al salir, pues fue muy reconocido, tomó vocería, pero lo que dicen es que no fue el más querido por todos, porque tuvo esa función de administración. Y seguramente muchas acusaciones de que para él no era una cucharada, sino para él eran dos. La posición de Judas no era fácil, claro que no. Tenemos que reconocer que él estaba ahí manejando el dinero, la bolsa de lo que debía ser usado para el ministerio, para la provisión de todos. Recuerden que algunos de ellos eran pescadores y ya no estaban pescando. El Señor los llamó a ser pescadores de hombres. Así que no había una asignación salarial de la cual pudieran disfrutar. Mateo, que era el cobrador de impuestos, había dejado la mesa de los impuestos allá y se fue con Jesús. Entonces el salario de él dependía de los impuestos que recibía. Todo ese peso entonces estaba sobre Judas. Manejaba el dinero, pero era un peligro grande, porque entre el dinero y el amor al dinero hay un límite muy pequeño. Aquí es donde nosotros empezamos a tratar de también en la historia de Judas ver una historia que para nosotros se puede repetir. Y aquí es donde aparece entonces la advertencia que nos debe estar haciendo cautos. ¿En dónde está nuestro corazón? ¿En dónde está nuestro tesoro? Porque dice la palabra que donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Mateo capítulo 6, versículo 21. Donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si nuestro tesoro es el dinero, entonces posiblemente nuestro corazón también se vaya a dejar llevar por el deseo de tener más, por el deseo de poseer. Y ahí encontraremos también una explicación de una posible caída. Después de lo que sucedió en la cena, ¿cierto?, de Simón el fariseo, el leproso, tenemos a un Judas Iscariote que va a donde los principales para entregárselo y le prometen un dinero. No sé si fue solamente una promesa o si fue una solicitud. Bien extraño es que solamente le den una remuneración así nomás, sino que él muy probablemente la pidió. Yo les voy a entregar a este Jesús alborotador de multitudes, el que les está insultando constantemente, que los confronta, pero ustedes tienen que dejarse ver con algo. 30 piezas de plata fue el precio. Pero el precio no solamente fue esa traición, sino el precio se pagó desde un corazón que se desvió. En vez de estar pensando en lo maravilloso que era tener a su maestro, había un deseo de adquirir riquezas. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo en la primera carta a Timoteo capítulo 6 versículos 9 y 10 que hay un riesgo grande cuando nosotros tenemos el deseo de adquirir riquezas.
Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. 1 Timoteo 6, 9 y 10. Ahí encontramos nosotros la explicación tal vez mucho más clara de qué pasó con Judas. ¿Cuál fue su rabia? ¿Por qué buscó algo como esto? Y claro, nosotros debemos pensar que es algo que no quisiéramos que sucediera, que fue algo que no esperábamos tal vez que sucediera, pero sucedió. Y en esto entonces ahí está también consignada la providencia de Dios. El que Él sí conoce todo y sabe más adelante de las cosas, el por qué debía suceder esto. ¿Por qué un corazón se iba a desviar tan fácilmente hacia el dinero? ¿Y por qué esa codicia entonces lo iba a llevar a la perdición? Eso es una explicación posterior que da el apóstol Pablo, la que leímos en 1 Timoteo. Es una advertencia también a Timoteo como discípulo suyo y como líder en la iglesia allá en Éfeso, que no debía dejarse engañar por el deseo material, el deseo a las riquezas, porque ya había un ejemplo anterior que era Judas, de alguien que se había cegado por su deseo material y que en vez de gozarse de saber que estaba con el Hijo de Dios, prefirió entonces tener una remuneración, un pago, un dinerito extra. La voluntad de Dios de todas maneras se cumplió. La voluntad de Dios entonces, como en el caso por ejemplo de José, trajo bendición, aunque a José le haya traído tanto problema. Este pasaje es tremendamente valioso. Génesis 50, 20. Porque es donde nos habla de la interacción de José con sus hermanos. José fue vendido por sus hermanos. Fue hecho pasar por muerto a su familia, a su padre. Ellos se pusieron de acuerdo como hermanos para decirle al papá, no, se murió, se lo comieron las bestias del campo. Y fue llevado entonces como esclavo vendido en Egipto a trabajar en la casa de Potifar. Allá fue entonces acusado falsamente por la esposa de Potifar y enviado a la cárcel. Pero estando en la cárcel tuvo contacto con el copero, con el panadero del rey, y ahí el Señor rescató su vida para llevarlo a ser el segundo al mando. Después del faraón solo seguía a José. Y cuando sus hermanos están angustiados porque ya se volvieron a encontrar después de pasar los años y en la hambruna que había vinieron a pedir comida a Egipto, ellos angustiados y preocupados de que José se iba a vengar de ellos, que los iba a destruir, que ahora sí por fin los tenía en sus manos, José les dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien. Y aquí es donde nosotros entendemos que con gran tristeza Judas hizo parte de algo que nosotros lo censuramos, claro, lo criticamos. Y sin embargo Dios en su infinita bondad sabía que esto era necesario para que pudiera Jesús ser entregado y ahora al ser entregado nos diera a nosotros esperanza de vida. Judas fue entonces señalado y ha sido señalado, como decía yo en la oración inicial, hasta el punto de que hoy no sé si ustedes conocen a alguien con el nombre de Judas. Pero yo no. En mis cortos años de vida no he tenido la oportunidad de conocer a alguien que se llame Judas, y es porque creo yo fue tan impactante esta historia que muchos cuando escogen nombres para sus hijos pues prefieren no ponerle Judas. Sin embargo, Judas cumplió un rol fundamental también en lo que fue el sacrificio
de Jesús y redundó también en nuestro beneficio. Pero eso no quita que nosotros lleguemos a pensar, ¿cierto?, en lo que hizo Judas como algo que no debemos imitar. No se trata solamente de decir, es que ya Judas estaba predeterminado para hacer eso. Judas tuvo oportunidad, así como todos nosotros tenemos oportunidad de no seguir adelante, de no caer en la tentación. La tentación, como lo decía el apóstol Pablo a Timoteo, está también ahí en el amor al dinero, en poder pensar nosotros muchas veces antes de actuar, pero lamentablemente no lo hacemos. La tentación de querer enriquecerse, el apóstol Pablo la planteó así a Timoteo: caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Así que hoy tenemos que entender claramente dos aspectos importantes de esta historia. Número uno, que Judas cayó en esa tentación por el amor al dinero, por esa preocupación constante por recibir más y más, teniendo en la bolsa y guardándose algo para sí. Pero también debemos entender un segundo aspecto fundamental, que la voluntad de Dios es mejor, es perfecta y se hace en nuestras vidas de tal manera que podemos nosotros confiadamente avanzar en la vida creyendo que Dios tiene todo bajo control. Porque hasta una circunstancia tan lamentable como el sacrificio de Jesús, su apresamiento, su juzgamiento, ¿cierto?, el martirio al que fue sometido, de todas maneras tenía un plan y un propósito para Dios. Así que cuando suceden cosas en nuestras vidas, a veces que no llegamos a comprender, pues es preocupante el no tener todo, ¿cierto?, todo el panorama completo. Sucede algo en la vida y entonces nosotros tenemos la tentación a pensar que es lo peor. Pero hoy también debemos entender que lo que Dios quiera, como Dios quiera, cuando Dios quiera, sí es lo mejor para nuestras vidas. La pandemia como tal para algunos era lo peor, o después de todo esto alguien puede pensar eso fue lo peor. Pero si entendemos realmente lo que pasó en estos meses, hay algo muy bueno que Dios nos ha dado. Una pausa especial, un descanso especial, una oportunidad especial para crecer espiritualmente, para reflexionar en qué es más importante, para analizar cuál es mi tesoro, en dónde está mi tesoro. En estos días algunos tuvieron que dejar de lado proyecciones económicas, proyecciones laborales. Y Dios tenía un propósito y tiene un propósito con esta pandemia. Que lo entendamos nosotros, eso ya es un tema aparte. Que la aceptemos como parte de la voluntad de Dios, eso es lo que nos corresponde a nosotros. Ya Dios permitió que sucediera esto y va a tener muchas cosas positivas para nosotros. Pero ahora nos corresponde a nosotros asimilar esta situación como algo que puede ser beneficioso. El llamado de atención para Judas era fuerte. Ya ni siquiera tuviste que planificar la cena, la Pascua. Jesús lo hizo. Pero el dolor de haber visto esos denarios desperdiciados en perfume que fue a los pies de Jesús fue más grande. La preocupación por el dinero que no iba a recibir fue más grande. Cuidado, mi amado hermano. Cuidado, amada iglesia, con pensar que muchas de las cosas que suceden son solo daños y perjuicios para nosotros, son pérdida, porque muchas veces Dios nos está enseñando a través de eso. Y nosotros somos los que debemos aprovechar esa instancia
para aprender. Judas tuvo su oportunidad de reflexionar. Jesús dijo: déjenla, a esta mujer no la molesten. Ella hizo algo de lo cual se va a hablar toda la vida. Ahí había una oportunidad para reflexionar sobre lo que significa mi tesoro y qué es lo más importante para mí. Esta pandemia fue una oportunidad maravillosa y ha sido una oportunidad para que cada uno de nosotros analice dónde está nuestro tesoro. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más valioso? Algunos se enfrentaron realmente a la enfermedad directamente siendo afectados, siendo contagiados por el virus. Ahí había una oportunidad para pensar: y Señor, si yo me tengo que ir a estar contigo, tengo paz. Todo esto es una oportunidad para reflexionar. Y todo lo que ha sucedido en nuestro estudio de la palabra son oportunidades para reflexionar. Que el Señor nos ayude y nos lleve a realizar la buena reflexión de este mensaje, a masticarlo un poco más, a digerirlo con calma y a poder vivirlo esta semana. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de ver en este personaje Judas no solamente su maldad, sino también una oportunidad para nosotros de reflexionar sobre el peligro inminente que hay en la tentación de irnos detrás de las riquezas, en la tentación que hay de salir de tu plan, de tu propósito, porque tú ya lo tienes claro, ya lo expresaste, tu voluntad está ahí expresada en la Biblia. Y sabemos que es lo mejor, lo que tú piensas, lo que tú quieres. Por eso Jesús fue capaz de decir en el pasaje que nos muestra su oración en Getsemaní, que se haga como tú y no como yo. Ayúdanos a tener ese corazón también que se somete a tu voluntad, entendiendo que hay cosas que no podemos controlar, pero que tú sí las controlas. Y cuando venga la enfermedad, cuando venga la dificultad, cuando venga la carencia, ayúdanos, Señor, a entender que son momentos para aferrarnos a ti y para confiar en ti y esperar en tu voluntad, sabiendo que la tuya es agradable y perfecta. En tus manos, Señor, entregamos esta semana. Guíanos cada día en alabanza y adoración a ti, y que podamos exaltar y glorificar tu santo nombre en todo lo que hagamos. Es lo que pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.